Un minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque por ahora nosotros estamos en seco, se puede decir. Yo miraba las noticias como el huracán va arrasando en Jamaica, va arrasando en las islas de Granada, todo lo que está ahí, ¿verdad? Se va viendo los estragos. Y pues a veces nosotros decimos, no está pasando nada, porque a nosotros no nos ha tocado simplemente. Pero hay dolor en el mundo, hay dolor en las calles, hay cosas que están sucediendo que no podemos ignorar, pero el Señor sea con cada uno de nosotros y con las personas que están ahí, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo de paz que tenemos, porque el tiempo de paz es breve y engañoso, porque dice que lo que trajo la destrucción a Sodoma y a Gomorra y a su hermana Gomorra fue la abundancia de ocio y la abundancia de pan. Se puede decir el exceso de tranquilidad. Lo que pensamos que no puede matarnos fue lo que destruyó esa nación. Así que el tiempo que Dios nos permite, ¿verdad? Hay que utilizarlo sabiamente, más conociendo que el tiempo que vivimos es tormentoso. Yo sé que ya nos arrodillamos, pero quiero invitarles a arrodillarse para que Dios me dirija ahora el estudio de la palabra. Padre y amantísimo Dios, te doy gracias infinitamente porque me permite estar acá. Ayúdame, Señor, a asumir la responsabilidad de lo que es trazar tu palabra. Úsame, Señor, de acuerdo a tu providencia, y los hermanos que están presentes acá, como los de plataforma de Zoom, y como los amigos de Momento Urbano, Señor, podamos aprender las lecciones de vida que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema preparado para esta noche se titula La maldad de un padre destruye un reino. La maldad de un padre destruye un reino. Y si nosotros preguntamos en esta hora, ¿nos acordamos del segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál sería el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos? No adorarás imagen. ¿Y cómo recita? ¿Cómo dice el mandamiento? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Ahí voy bien, ¿verdad? Sí. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, pero la parte de ese mandamiento que yo quiero sumarle en esta hora, bien lo leyó mi hermana Ana y lo vamos a leer, ¿verdad? Para que todos podamos agarrar el contexto. Y está en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y al versículo 6. Y dice de esta manera: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el mandamiento, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Pero yo quiero que vamos a centrarnos en el versículo 5 y en las últimas líneas, que dice de esta manera: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. Entonces, sumado a que Jehová dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el Señor, ¿quién cree que el Señor cumple sus promesas? Y sus advertencias también. Entonces tenemos un Dios que paga conforme a lo que es justo. Y en esta hora, el tema preparado, repito, se titula La maldad de un padre destruye un reino. Eso, destruye un reino. Sí, porque hay varios énfasis en esta enseñanza, hay varios énfasis, pero vamos a tratar de alinear en uno en específico, pero vamos a poder analizar otros puntos también que están ahí. Y para ello, quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. La palabra de Dios está centrada en Primera de Samuel 28 y versículo 3. Versículo 3, y dice de esta manera: Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hasta allí parece todo normal. En esos versículos, Samuel ya era anciano, le tocaba morir. Vemos a Saúl, dice que había hecho algo bueno. Dice que había hecho, Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pareciera el final trágico, porque nadie quiere despedir a un ser querido. Samuel muere, ya estaba anciano, le tocaba morir. Y Saúl había hecho una buena misión. Parecía un final correspondiente, una vida de Saúl íntegra en apariencia. Y estos dos personajes son los que yo quiero entrar en contexto: la vida de Samuel y la vida de Saúl. Porque en ella nosotros vamos a comprender lo que es la influencia. Por eso es que digo que este tema o este mensaje lo podemos ver desde muchos puntos de vista. No es exactamente la única línea que yo voy a tirar, porque podemos abarcar muchos puntos. Pero entre lo que estamos viendo, vamos a ver cómo estas dos vidas, a raíz de la influencia que dice el segundo mandamiento, la ley de Dios, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios nos ha dado un campo misionero. Nuestra influencia sirve para bien o sirve para mal. Nuestra influencia puede edificar como puede destruir. Esa es la influencia. De la influencia nadie se libra. De la influencia todos ejercemos influencia para bien o para mal. Impulsamos a las personas a que caigan como que se puedan levantar. Ahora, cada persona es libre de tomar su decisión. Pero la influencia dice que nosotros nos volvemos en lo que contemplamos. Lo que nosotros contemplamos, eso nos vamos adaptando en nuestra imagen. Porque en el principio Dios nos formó a su imagen conforme a su semejanza. Pero, ¿qué voz estamos escuchando? La voz que escuchamos, eso es lo que nosotros vamos adaptando a nuestro sentido. Lo que nosotros estamos viendo es lo que va a nuestro intelecto capacitándose para adaptarlo también a nuestra vida. Por eso el Señor dejó avenidas del alma. Lo que es la vista, lo que es el olfato, el habla, el escuchar y el tacto. Todo lo que el Señor lo puso para el bien del hombre, pero el hombre decide cómo ejercerlo. Entonces, acá en este versículo 28:3 que acabamos de leer, vemos que hay resultados que tienen inicios que llegan al final también. La vida de Samuel comenzó, llegó a su final. Saúl empezó haciendo algo positivo, expulsó a los adivinos que estaban en el pueblo. Tuvo un buen inicio, pero ¿será que tuvo un buen final? Entonces vamos a ir rastreando poco a poco, ¿verdad?, esas conclusiones. Y vamos a basarnos mucho en el capítulo 28 de Samuel. Esta vez quiero que vayamos al capítulo 6. Versículo 6, perdón.
Primera de Samuel 28:6. Y dice que consultó Saúl a Jehová. Eso pareciera algo bonito, impresionante y lo que debería ser en el ser humano. Saúl viene y consulta a Jehová, pero dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Saúl quiso buscar de alguna manera la voz o la respuesta de Dios y no la encontraba por ningún lado, porque ya Samuel había muerto. Samuel había muerto, el final que correspondía, pero la vida de Saúl había comenzado bien, pero se había desviado. Entonces Saúl quiere escuchar otra vez un consejo de parte de Jehová, pero dice que Jehová no se le aparecía ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas ya. Entonces nosotros vemos acá que a veces tomamos un camino que la voz de Dios no se oye más. Y es trágico llegar a esa conclusión. Es trágico llegar a ese momento. Pero podemos llegar cada uno de nosotros que estamos acá. Porque dice que todo pecado le va a ser perdonado al hombre. Pero hay un pecado que no le va a ser perdonado al hombre, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es esa voz que usted durante mucho tiempo rechazó, y fue endureciendo su corazón. Porque hay un versículo confuso que muchas veces no se entiende, que es el caso de Moisés. Cuando caen las plagas en Egipto, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice, ¿cómo es posible que Dios haya endurecido el corazón de Faraón para que se perdiera? No, es que el juicio de Dios se manifestó a Faraón y ver el poder de Dios permitió que el corazón de Faraón tomara una decisión que aún viendo el poder de Dios lo rechazó. Fue la decisión de Faraón bajo el poder de Dios. Entonces, la voz del Espíritu Santo que nos habló durante mucho tiempo y nosotros la rechazamos constantemente, puede ser que en algún momento del camino nosotros dejemos de oír esa voz. Ese camino ese espejo que nos decía, este es el camino, andad por él, y lo rechazamos y constantemente. El versículo 14 de Samuel que estamos leyendo, 28:14, dice así. 28:14. Dice que, agarrando el contexto, dice que al Saúl no encontrar a Jehová ni por Urim, ni por Tumim, ni por los profetas, ni por sueño, dice que comenzó a buscar por su propia decisión, a buscar bajo sus propios términos, y esos adivinos que él había expulsado, esos caminos que él había dejado, fue a los cuales él regresó. Y dice que fue en busca de una pitonisa o una espiritista que se conoce como la bruja de Endor. Y en ese momento que llega donde esa bruja, dice que le hace la pregunta, ¿cuál es su forma? Porque dice que le hizo que llegara intentando encontrarse con Samuel. Y le dice, ¿cuál es la forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra hizo una gran reverencia. Nosotros podemos pensar que estamos escuchando, como decía mi hermano con la lectura que dijo acá, ¿cómo distinguir si es un milagro de Dios o un milagro de Satanás, que es el que va a poner las enfermedades y las va a quitar? Y el pueblo adventista, esa frase la podemos analizar y puede ser el pueblo adventista del séptimo día, pero también el pueblo que espera el advenimiento de Cristo, que va a ser probado en ese momento. Pero en este contexto dice que Saúl comprendió que era Samuel. Ahí no dice que era Samuel que llegó. Cuando ya nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, nosotros podemos entender muchas cosas. Porque hay caminos que al hombre le parece que son derechitos, pero su fin, lo que están conduciendo es a la muerte. Y dice que Saúl en ese momento, dice, y cayendo su rostro en tierra, hizo una gran reverencia. ¿A qué estamos adorando?
El micrófono, hermano. Ajá. Sí, es que dice la palabra del Señor, dice que cuando un espíritu sale de un cuerpo y al tiempo regresa y lo encuentra barridito, no lleno, porque hay algo que tenemos que entender, o estamos llenos de Dios o estamos llenos del diablo. Así de sencillo, se escucha rudo, se escucha crudo, pero es así. O estamos llenos de Dios o estamos llenos del diablo, porque no podemos servir a dos señores. Es correcto, entonces dice que si viene ese espíritu y encuentra que está disponible, llama 7 espíritus peores que él y gobiernan esa casa. Entonces vemos acá que Saúl, al no tener respuesta, él supuso que era Samuel ese espíritu y le cayó en reverencia. Yo no sé si está el hermano Fran, el sábado que compartimos Sociedad de Jóvenes, la visión del trono de Cristo y del trono de Satanás. Dice que Cristo soplaba sobre sus oyentes el Espíritu. Dice que iba amor, gozo, poder y mucho amor. Pero dice que los descuidados y los indiferentes, dice que se postraron y no vieron en qué momento Cristo se trasladó del trono. Y dice que la multitud que estaba presta se fue con Cristo hacia el lugar santísimo, pero los que indiferentes y descuidados, dice que postrados, no se dieron cuenta que Satanás vino a ocupar el trono y adoraron a Satanás. Dice que en eso había poder, había mucha luz, pero no había nada de amor. Entonces hay diferencia cómo Dios va a revelar sus milagros al fin de la historia, y también los espíritus que se manifiestan o lo que estamos adorando, hay diferencia. Pero dice que son los indiferentes y los descuidados no percibieron ningún solo rayo de luz que venía del Padre al Hijo y del Hijo a la multitud. Entonces nosotros vemos acá que podemos estar adorando cualquier cosa y pensar de que estamos adorando a Dios. Entonces viene Saúl y se postra y adora a un espíritu falso. Entonces vemos acá que podemos adorar todo lo pasado. Si nosotros en un momento decidimos por Cristo y nos retrocedemos o nos apartamos, ese espíritu nos va a gobernar y vamos a terminar posiblemente volviendo a nuestra antigua vida y adorando nuestro pasado, porque él decía que adoraba a Samuel, pero era su pasado. Ya Samuel no estaba ahí. Entonces podemos estar adorando todo lo pasado nosotros, caer en ese juego. Entonces, en el versículo 18 y 19 de Primera de Samuel, capítulo 28, dijimos que leemos 18 y 19. Y nosotros decimos, encontramos en este pasaje que vamos a leer a continuación, un pecado en cadena. A Saúl no lo llevó la destrucción en ese momento. A Saúl eso no fue el pecado único que cometió Saúl. Según el versículo 18 y 19 dice de esta manera. Voy a leer el 16. Samuel respondió. Sabemos que no era Samuel, era el espíritu contrario, que lo sabe todo también, porque hay un ángel que está escribiendo cada mala acción que hacemos, inspirado por Satanás, y el otro espíritu, el otro ángel que está ahí, vigilando nuestras acciones, hermana Miriam, vigilando nuestras acciones, y él está pendiente de todo lo que nos hace reír, sea injusto o sea falso, hermana Miriam. Dice que Satanás pone un ángel malo y Cristo pone un ángel bueno que apuntan todo lo que hacemos y nos inspiran. Entonces dice que este espíritu, Samuel respondió, ¿para qué me preguntas a mí? Versículo 16, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Vea qué contrariedad y que después de que Saúl hizo positivo, ahora es enemigo de Dios. Entonces, ¿pero qué lo llevó a esa condición? Versículos 18 y 19. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy.
Y vea lo que le venía a Saúl. Junto contigo, Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Cómo dice su otra versión ahí? El versículo 19. Esta parte que dice, junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Cómo dice ahí? Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Vemos qué triste. Dice, el Espíritu le dice, mañana ustedes van a estar conmigo. Espíritus engañosos, ¿verdad? Porque posiblemente el espíritu de muerte le estaba diciendo, mañana voy por ustedes. Mañana, como dicen, son míos. Y dice que no solamente, ¿quién? No solamente Saúl, tus hijos. Por eso es de que el tema es preparado, es la maldad de un padre destruye un reino. Porque dice que el reino de Saúl fue cortado. Porque posiblemente el que le seguía a sucederlo, de sucesión a Saúl, era Jonatán. Era el otro hijo, posiblemente. Esa maldad del padre destruyó el reino que le correspondía a su hijo. Entonces nosotros vemos acá que hay pecados en cadena. Lo que el padre comete tiene una consecuencia grande porque el mandamiento de Dios lo dijo, que la maldad del padre descansa sobre el hijo hasta la tercera y cuarta generación. Y eso no está, porque ahí vemos y lo podemos comprender. Pero la otra parte que yo quiero llevarlos en esta hora es la influencia que ejercemos nosotros. Personas independientes, personas individuales, posiblemente no siendo padres. Pero veamos lo que continúa acá. Versículos 23 y 25. Después de que lo que le dice el espíritu supuestamente de Samuel, Saúl entra en un estado de desesperación, de descomposición, porque dice que Saúl había posiblemente ayunado. Yo sé que el hermano David siempre nos dice, hermanos, tenemos que ayunar, y está bien, tenemos que ayunar. Pero el hecho que dejemos de comer, eso no quiere decir que estemos ayunando. Eso no quiere decir de que el Espíritu Santo va a llegar a nuestra mente si estamos dejando de comer simplemente por un vacío. Saúl dice que todo el día anterior, días anteriores, no había comido nada. Y Saúl queda desvanecido, sin fuerzas. Porque el ayuno sin la convicción, sin el Espíritu de Cristo, no es nada. Simplemente comezón de estómago. Pero dice acá, el 23, vea lo que le dice la pitonisa, el 22, te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Oiga cómo le dice tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres tus fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo, no comeré, pero sus siervos, no siempre las compañías que nos rodean son las más indicadas. Pero dice, pero sus siervos le insistieron junto con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama, sobre una cama. 25. Luego sirvió todo aquello a Saúl y sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron aquella misma noche. Siempre llega una noche en nuestro camino y en nuestra vida, donde la oscuridad cubre. Cuando Judas iba a entregar a Cristo, dice que el Señor le pregunta y le dice que uno de ellos le iba a entregar, y todos comienzan a decir, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Porque cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta. Ninguno puede pensar que está firme y que no puede caer como Saúl. Ninguno puede pensar de que está tan firme que nunca va a caer. Tampoco tenemos que pensar de que estamos tan sumergidos en la noche que no puede alumbrar la luz en nuestro camino. Porque dice que apenas Judas tomó el bocado, salió y ya era de noche. Esa parte, y ya era de noche,
puede llegar a nuestra vida. Puede ser que ya sea de noche suficiente y el Espíritu del Santo ya no encontremos ni por Urim, ni por Otumim, ni por profetas, ni por sueño. Leemos la palabra y nos da sueño. Ya no es ni siquiera es que vamos a recibir en sueño visiones, no. Leemos la palabra y nos da sueño. No entendemos nada. ¿Por qué? Porque posiblemente ya sea de noche. Pero Pedro también dice que ya era de noche cuando negó al maestro. Dice que al segundo canto del gallo. Era de noche, pero Pedro se arrepintió y fue recobrado. Quizás esa noche está llegando a nuestra vida, o vaya a llegar. O estemos tan sumergidos que pensemos de que no hay salida para nosotros. Pero tenemos que entender que terminamos comiendo por voluntad propia. A Esaú él quiso su plato de lenteja y perdió su primogenitura. Acá nosotros, si queremos entrar en profecía, aquí podemos ver que dice que la mujer representa una iglesia. El pan representa la doctrina que nosotros tomamos. Y dice que ellos comieron la doctrina de esa mujer que era espiritista. Comieron. Y dice que los que le rodearon también, que eran sus sirvientes. Pero en esta parte nosotros tenemos que entender, y aquí es la aplicación, aquí en esta parte vemos la consecuencia de Saúl sobre sus hijos, pero la parte de la influencia quiero que la comprendamos, porque quiero que entendamos algo, que la maldad de los padres es sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación, aunque parezca repetitivo y parezca aburrido que le esté diciendo lo mismo, pero tenemos que tener claridad de eso, porque hay acciones en cadena. Vamos a ir al capítulo 15 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 15, versículo 11 y 35. El versículo 11, voy rápidamente leyendo yo nada más, y dice que habla Dios y dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. ¿Cuánto? Toda aquella noche. La noche, siempre está la noche de por medio de oscuridad. Ya Saúl estaba entrando a la oscuridad de la noche. Y vino y Samuel quiso clamar por él. Porque aquí nosotros, si vemos una unidad espiritual de un padre y un hijo, es Samuel y Saúl. Porque Samuel amaba a Saúl. Tanto así que el versículo 35 dice de esta manera: nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida, y lloraba Samuel por Saúl porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Entonces nosotros vemos acá que la vida de Saúl y la vida de Samuel podemos vislumbrar la relación de un padre y un hijo también. Pero como venimos en una acción en cadena, tenemos que ver cómo era Samuel como padre. Y no me voy a abarcar muchos versículos, y solamente quiero que aterricemos con esas ideas en esta noche. Samuel, 1 Samuel capítulo 8, vamos a ver cómo era Samuel como padre. 1 Samuel 8, versículo 1, 3 y 5. Él dice así: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vemos una acción. Samuel posiblemente le ayudó a Saúl, no le dio un mal consejo, no se ve dándole un mal consejo. Simplemente cada vez que iba a Samuel, hasta Saúl se retorcía porque venía una palabra posiblemente: nunca me dices nada bueno, era la palabra de siempre que llegaba Samuel, siempre era una noticia para Saúl. Nadie quería a los profetas. Pero Samuel, en este caso como padre, dice que puso a sus hijos sobre Israel. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esa era la vida de los padres de los hijos de Samuel. Versículo 5, y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Vemos acá que Samuel como padre puso a gobernar a sus hijos.
porque dice que ya Samuel era anciano. Si cuando sus hijos le pidieron rey era anciano, dice que Saúl gobernó más tiempo, quiere decir que Samuel iba perdiendo fuerzas, vitalidad, vigor, fortaleza, discernimiento hasta cierto punto, pero aún con todo eso le daba un buen consejo. Pero la influencia que Samuel le estaba ejerciendo con el dominio de sus hijos, hay que ser honesto, que alguien venga a mí y me diga, mira, tenés que venir temprano a la iglesia, y no lo hace, él no lo hace, y me viene diciendo a mí. Esa es la reacción común del ser humano. Posiblemente Saúl, no dice el Espíritu de Profecía ni la palabra de Dios, pero posiblemente Saúl, ¿qué me viene diciendo Samuel a mí? Ve a sus hijos, ¿por qué lo quitaron a él para que gobernara? Comenzaba la murmuración de cierta manera, y posiblemente la influencia que estaba ejerciendo sobre sus hijos le abarcaba hasta Saúl. Pero ahora tenemos acciones en cadena. Y quiero que veamos en el capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, y dice así. Porque recordemos que Samuel nace con una promesa de Ana, queriendo un hijo, deseando un hijo. Y ella dice, si tú me entregas un hijo, yo lo dedicaré a Jehová. Y viene Jehová, responde, ¿y a dónde se crió Samuel? En el templo. ¿Y quién crió a Samuel? ¿Quién crió a Samuel? Elcana, Ana, ¿quién lo crió? Elí. Y veamos lo que dice acá, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Dice, la vida de Elí fue un desorden con sus hijos, y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no lo ha impedido. Vemos de que a Samuel, ¿por qué le piden rey? Porque le dice, tú has puesto a gobernar tus hijos, tú eres viejito ya, y tus hijos andan haciendo las cosas equivocadas. Y vemos el poder de la influencia. Elí era la influencia que Samuel había adquirido en su pasado. Esa negligencia de Elí posiblemente abarcó hasta Samuel. Y educó a sus hijos, tal vez no de la manera incorrecta, pero permitió cosas. La maldad de un padre destruye un reino. Porque en este caso dice que los hijos de Elí hacían lo malo y Elí no hacía nada para impedírselo. Entonces vemos la influencia. Saúl y Samuel, Samuel y sus hijos, Elí y sus hijos. Y termina diciendo el versículo en capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, 25 y 34. Y dice el versículo 22. Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión, versículo 25, y dice, si peca el hombre, le dice Elí, le decía a sus hijos, si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vamos a lo mismo. El corazón de Faraón no fue endurecido por Dios, se endureció solo, porque Jehová le mostraba juicio. Dios hablaba a través de Elí a sus hijos y ellos dicen que endurecían su corazón y no hacían caso a sus padres. Ya Elí era anciano. Entonces el versículo 34 termina diciendo, te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán el mismo día. Y así fue. Ofni y Fines mueren el mismo día. Dice que ellos en una batalla son apresados, muertos, viene y capturan el arca, le llevan la noticia a Elí, que sus hijos murieron, golpe duro, pero dicen, bueno, ellos ya Dios lo había profetizado. Pero cuando le dicen que el arca de Jehová había sido preso,
dice que Elí ya era viejo y estaba pesado y se echa para atrás, se desnuca y muere. Esa maldad de ese padre fue sobre los hijos, porque él tenía el deber de decirle: hijos, ustedes no gobiernan más por Israel, pero no lo hizo. Esperaba que los hijos cambiaran. Entonces esa maldad de ese padre llegó a la segunda generación, que es Samuel, llegó a la tercera generación, que es Saúl, y cortó el reino. La maldad de ese padre alcanzó la influencia sobre Samuel, alcanzó posiblemente lo que miraba Saúl, le llegó la maldad que llevó a sus hijos a morir también. Elí y sus hijos mueren, Saúl y sus hijos mueren. ¿Usted cree que es por pura coincidencia ese hilo de cadenas de acciones? Por eso es que el poder de la influencia, el poder que ejerce la influencia es tan importante. Voy a terminar en esta hora y nos ponemos de pie para terminar. Y quiero solamente leer, porque decimos, nos quedamos con esa mala noticia, esa mala influencia, esa parte mala de la historia. Vea lo que dice Patriarcas y Profetas acá, el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo La muerte de Saúl. Y dice de esta manera: nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin respuesta entonces? Por sus propios actos el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Lo buscó por Urim, lo buscó por sueño, lo buscó por profetas y ya no estaba. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta. Había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? ¿Cómo podemos esperar, haciendo las cosas mal, que Dios nos responda? Y dice que si nos vamos contritos y humillados, el Señor nos va a responder. Pero si ya lo último que hacemos es buscar un espíritu que finge ser de Dios, nuestro propio método, vamos a encontrarnos con resultados de nuestro propio camino. Y dice, habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir respuesta del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento, podríamos añadir como lo hizo Pedro, sino se lo hizo como lo hizo Judas. Ya era de noche y buscó un espíritu contrario. Judas, un espíritu contrario le guió. Dice que en ese momento Satanás entró sobre Judas. Al igual que en el caso de Saúl, él buscó a medianoche un espíritu negativo y lo condujo a la muerte. Dice, lo que buscaba no era el perdón de sus pecados ni la reconciliación con Dios, sino que lo librara de sus enemigos. Las consecuencias. Queremos huir de consecuencias, pero no reconocemos qué nos ha llevado hasta allí. Dice, no podía retornar a él sino por medio del arrepentimiento y de la constricción. Pero el monarca orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. No tenemos fuente más segura que escuchar a Cristo, la voz de Dios en tiempo de paz. Para cuando llegue el momento de angustia, nosotros tengamos en cuenta quién es nuestro socorro. Porque dice que cuando el llamado de Samuel, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Ahora hay muchas personas que predican la palabra, pero ¿realmente es frecuente las visiones? ¿Es frecuente que escuchemos un mensaje pero que traiga revelación para nuestra vida, que nos diga en qué estamos fallando y cómo reconciliarnos con Dios? Delante de nosotros está tomar el papel de hijo como Saúl que nos lleva a destrucción, o tomar el paso como Elí de ejercer una influencia que sostenga un reino, porque todos nosotros estamos siendo llamados a un reino celestial. ¿Voy a ser yo ese padre que le corte el reino a sus hijos de Dios? ¿A los hijos de Dios en plataforma Zoom, en momento urbano? Yo no voy a hacer eso.
Le pido a Dios que nos llene de sabiduría, porque en este momento está escaseando las visiones, aunque haya palabra. Que Dios nos ayude en esta noche y que su rostro haga resplandecer sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Y que Él nos ayude a vivir cada día con santidad. Vamos a ponernos de rodillas para terminar en esta hora. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Ayúdanos que como hijos digamos como Samuel, he aquí tu siervo oye. Valerie y Alonso están acá. Ayúdale, Señor, que ellos puedan identificarse con este mensaje y seguirle el ejemplo de Samuel en su niñez. Porque la diferencia está entre que el niño Jesús y Samuel dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Para Cristo hubieron reproches muchos, pero sin fundamento. Ayúdanos a nosotros a crecer conforme a tu gracia y a vivir conforme a tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir en santidad cada día y a saber cuáles son nuestros planes que tenemos que dejar y con cuáles continuar. Llévanos a nuestros hogares con bien. Permite que el corazón de esta semana, lo que sigue, podamos, Señor, decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y si este es el último mensaje que escuchamos, podamos decir, Señor, ayúdame a estar cuentas contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, mis hermanos de Zoom, a cada uno por nombre, que el Señor les bendiga, y a los que estamos acá y a los de Momento Urbano, igual bendiciones. Será la próxima cita el sábado, por acá por el templo. Bendiciones. Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.